Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores del Reportero de la Historia? Mi nombre es Jonathan Alvarado y hoy vamos a hablar acerca de Herodoto. Herodoto es considerado el padre de la historia. Puede que haya nacido alrededor del 480 o el 484 a.C. en la ciudad de Halicarnaso. Y se sabe que falleció alrededor del 430 en la ciudad de Turios, al sur de Italia. Herodoto provenía de una familia que, aunque distinguida, no llegó a ser noble. Sin embargo, su vida fue muy accidentada debido a que sus familiares se opusieron a la tiranía de Ligdamis. Ligdamis fue un tirano que se había asociado bajo el poder del imperio persa. Debido a este motivo es que nuestro autor tuvo que abandonar la ciudad de Halicarnaso y vivir aislado en Samos. El aporte más importante que se puede rescatar para Herodoto en la historia, sin duda, es el paso de la simple análisis de la tradición oral a tratar de explicar el pasado a través de la investigación de los testimonios. Su principal trabajo pudo llamarse Indagaciones o Historia. Sin embargo, se le conoce como los 9 libros de historia. Estos 9 libros están divididos en 3 partes. La primera parte trata el origen y el crecimiento del imperio persa a través de los reinados de Ciro, Cambasis y Darío. En esta parte, Herodoto nos muestra cómo es que el desarrollo del imperio persa se convirtió en una gran amenaza para el mundo griego. La segunda parte trata acerca de los acontecimientos intermedios a lo que posteriormente sería la Segunda Guerra Médica y las hostilidades entre los griegos y los persas. La tercera parte trata específicamente acerca de la invasión de Jerjes y el triunfo de los griegos en los combates de Salamina y los enfrentamientos tanto en Platea y Miquela, que constituirían la derrota de los persas frente a los griegos. Con los 9 libros de historia, Herodoto tuvo el propósito inicial de relatar la Segunda Guerra Médica. Sin embargo, también podemos encontrar el desarrollo de algunas ideas del pensamiento griego clásico, por ejemplo, la lucha de los contrarios, por ejemplo, el pensamiento cíclico y esta idea de armonía que subsistía en el pensamiento griego. En ese sentido, la confrontación entre los griegos y los persas se describe como la búsqueda de la restitución de la armonía por parte de los griegos y el exceso o hibris por parte de los monarcas persas, representados en este caso bajo la figura de Jerjes. Para sus fines, Herodoto recopiló toda clase de cuentos, datos y versiones en sus viajes. Constatación de fuentes testimoniales. Sin embargo, fue crítico de la tradición oral. Esto le permitió realizar comparaciones y buscar las causas profundas de los hechos, aunque en su relato también aparece la influencia de las leyendas antiguas. Si es que nos muestra la veracidad de lo que dice, da a conocer las fuentes que usa y las introduce dentro de la narración. En su visión, aún se sostiene el peso del pensamiento cíclico, este tipo de pensamiento en el cual se hace referencia tanto al cosmos y al caos, en el cual el primero representa el orden y la justicia que defienden los griegos, y el segundo donde se apela al desorden y la injusticia que es representada por los persas. En ese sentido, la guerra era vista como un hecho inevitable, destinada a restaurar un orden. Sin embargo, esto no significa que no se busquen las causas y las razones humanas de los acontecimientos. Es así que podemos afirmar que se apela a criterios racionales de explicación, aunque también se acude en algunas circunstancias a cierto tipo de mitos y leyendas. Muchas veces cuando Herodoto se refiere al hilo tempore, aquel tiempo, el cual, precisamente, al ser un tiempo antiguo, no cuenta con información directa a través de testimonios. Los méritos de Herodoto para ser llamado el padre de la disciplina histórica son variados, pero los vamos a tratar de reducir en 4 puntos. El primero, el manejo del tiempo. Herodoto manejó el tiempo de tal manera que le permitió un orden de los hechos y su actitud investigadora para establecer los acontecimientos que serán no solo objeto de narración,
sino también de evaluación. Segundo punto, Heródoto plantea una constatación de las causas de los hechos históricos. Es decir, que él muestra una capacidad para evaluar su información y considerar cuáles son las fuentes pertinentes y cuáles no serían fuentes tan fidedignas para poder describir el fenómeno histórico del cual estaba hablando. Tercer punto, además hay que destacar en Heródoto la selección de temas y el uso de testimonios obtenida a partir de una investigación con testigos presenciales de los acontecimientos, pero también el fruto de sus observaciones directas que el mismo Heródoto realizó a través de sus viajes alrededor de toda la Hélade. Cuarto, otro mérito fue sincronizar los distintos imperios y espacios culturales con sus correspondientes secuencias temporales, para situarlos en un horizonte histórico-temporal común. Este caso se ve evidentemente reflejado en la descripción tanto de la cultura griega como la cultura persa en el contexto de la Segunda Guerra Médica. Finalmente veremos el estilo de Heródoto y lo vamos a ver en 3 puntos. Un primer punto. En cuanto a su estilo, se le ha caracterizado con una gran influencia de la prosa épica en su narrativa. Recordemos que todavía era muy difícil desprenderse de la tradición de los poemas homéricos. Segundo punto, se ha destacado también la composición circular de su relato, dado que al final de una sección siempre regresa al tema anunciado al principio de la misma. Tienen ocasiones un cierto tono dramático y son frecuentes las digresiones, que alejan del tema tratado, en parte debido al interés que el mismo Heródoto tenía con ciertos temas que a él le apasionaban. Y el punto 3, un recurso literario muy importante que aparece en la prosa de Heródoto es la utilización de conversaciones y diálogos. Es decir, que Heródoto, cuando narraba, colocaba a sus personajes en diálogos. En ese sentido, uno puede encontrar diálogos tanto de Jerjes como de otros generales griegos durante la Segunda Guerra Médica. Finalmente, los aportes de Heródoto son innegables para la tradición histórica. No obstante, podemos hacerles críticas actualmente. Por ejemplo, una falta de objetividad para describir los fenómenos históricos, ya que en sus textos Heródoto expresaba su posición ética y su defensa de los valores griegos frente a los valores persas. Por otro lado, existen críticas positivas, como por ejemplo la crítica historiográfica actual, que atribuye numerosos méritos a Heródoto, pues Heródoto presta atención a los paisajes, a la gente, a sus costumbres y sus creencias, lo mismo que la relación entre el hombre y la naturaleza, a la organización política, a la organización militar, a la organización económica, que antes ningún otro autor de la antigüedad había realizado. Bueno, y eso se da todo hasta aquí, queridos amigos del Reportero de la Historia. Por favor, les pedimos que se suscriban al canal, compartan el video y así nos podrán ayudar muchísimo a que este contenido siga avanzando. Muchas gracias y hasta pronto.